Tampoco recuerda que hablara de movilizaciones masivas y pacíficas, puntuales, ágiles y cuando sea necesario espectaculares. ¿Recuerda este trozo o tampoco? Sí, recuerdo masivas, espectaculares, sí, bueno. ¿Y pacíficas? Sí, por supuesto. Bueno, es que las movilizaciones de la Asamblea, la vía catalana fue espectacular, sí, del año 2013. ¿Espectaculares añadido a masivas quiere decir algo más? No, quiere decir espectaculares, quiere decir que sean un espectáculo, que a la gente le guste, que la gente se lo pase bien, que la gente disfrute y que sean cosas pues que no se hayan visto antes, como fue la vía catalana. Fíjese usted, en la historia del Parlamento de Cataluña solo hay 2 veces que se han inadmitido a trámite 2 propuestas y fueron precisamente a la que usted se refiere el año 2009 y una al año siguiente, el 2010. Y fueron precisamente porque en el primer caso era una comisión promotora que representaba una iniciativa legislativa popular. Y en el segundo caso, en el 2010, fue el señor López Tena, que lo hizo él, pero en nombre de otra comisión promotora y se trataba de otra iniciativa legislativa popular. De acuerdo con el reglamento del Parlamento, los únicos casos en el que se tiene que entrar en el fondo es cuando se trata de una iniciativa legislativa popular, porque dice que hay que comprobar que esté de acuerdo con la ley que regula las iniciativas legislativas populares. Y estas son las 2 únicas veces en el Parlamento de Cataluña que se ha inadmitido a trámite una proposición o una iniciativa parlamentaria por cuestión de fondo, pero es precisamente porque el reglamento dice que hay que entrar en el fondo porque tiene que verse que está de acuerdo con la ley de la iniciativa legislativa popular. Y como no estaban de acuerdo, se rechazaron. Pero fíjense ustedes que el mismo señor López Tena, un año después, en el año 2011, presentó una ley para declarar la independencia de Cataluña. Y esta ley fue admitida a trámite sin ningún problema, fue debatida y fue votada en el Parlamento de Cataluña sin ningún problema y sin ninguna tacha de inconstitucionalidad. Las 2. Pero ya se había tramitado la ley del referéndum. Pero el auto llegó tarde, en el sentido porque ustedes se aceleraron demasiado o porque se aceleraron. El Tribunal Constitucional nos estaba pidiendo una cosa que es imposible, es decir, ¿cómo puede convertirse la mesa de un Parlamento en un órgano censor que decida de lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar? Esto no lo puede hacer la mesa de un Parlamento. Al contrario, la mesa de un Parlamento tiene que favorecer el debate. El debate, ya lo he dicho antes, y la palabra tiene que ser libre. No se puede permitir que la censura entre en un Parlamento, porque si lo permitiésemos se estaría socavando la base del sistema democrático. ¿Se puede debatir en un Parlamento, le pregunto, sobre la legalización de la trata de personas, por ejemplo? ¿Se puede debatir? Mire, tenían que admitir a trámite una propuesta para debatir sobre la legalización. Yo ya le he puesto un ejemplo. Esta pregunta, señora fiscal, me la hizo el día 9 de noviembre. Y se la vuelvo a hacer ahora para que lo conteste ante el tribunal. Para mí, el único límite a la libertad de expresión y al debate parlamentario es el respeto a los derechos humanos. Y creo que cuando se habla de, en aquel día me pregunto por la esclavitud, esto no es respetar los derechos humanos. Y estoy convencida que ningún grupo parlamentario pretendería que se debatiese en el Parlamento, en un Parlamento democrático, una propuesta como esta. Y además, es muy lógico, porque la esencia de la democracia es que la palabra en el Parlamento tiene que ser libre. En el Parlamento se tiene que poder hablar absolutamente de todo. Los grupos que dan apoyo al Gobierno y los grupos de la oposición, absolutamente todos. Yo entiendo que la palabra tiene que ser libre, el debate tiene que ser libre y otra cosa son las consecuencias jurídicas de este debate. El Gobierno español ha desoído en numerosas ocasiones también el Tribunal Constitucional. Sí, pero ahora la Fiscalía del Estado ha desoído al Tribunal Constitucional.
este excelentísimo tribunal en otras épocas también ha desoído al Tribunal Constitucional. Que se permita responder a cuestiones que no se le han preguntado. No, porque partamos de la base, no de que en principio la señora Forcadell tiene la libertad para enfocar su respuesta en el sentido que considera oportuno. Yo lo que quiero decir... Estaba aludiendo a la existencia de otros pronunciamientos que a su juicio está hablando en su propio nombre, que a su juicio han determinado también desoír resoluciones del Tribunal Constitucional por otras instituciones. Tiene su derecho a expresarlo así y, en consecuencia, mientras pueda expresarlo así. Y creo que si el legislador hubiera querido que solo se tomasen decisiones jurídicas, no hubiese puesto diputados y diputadas en las mesas de los parlamentos. Ellos hacen referencia a informes jurídicos, nosotros tenemos que tomar decisiones políticas. Ya he dicho que cuando estamos reunidos en el Pleno es el órgano soberano, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento del Parlamento, y la mesa no tiene ninguna función, solo tiene la función de ordenar el debate y dar las palabras. Sí, y usted también dirige el debate, ¿no? Y Sí, señala las y doy sesiones. las palabras. Y señala la duración de las sesiones. Yo le pregunto por qué se hizo tan rápida y tan velozmente y tan concentradamente el debate y la votación de esta ley 19/2017. Pues de rápida no fue, porque duró muchísimo. Sí, pero un día. Todo el día. Todo el día, sí. Le pregunto si en estos momentos usted recordaba que era presidenta del Parlamento de Cataluña. Sí. Por eso dije votar sí o votar no. Dije las dos cosas, votar sí o votar no. Sí, pero ¿no recordó usted sus deberes de neutralidad, de defensa de los derechos de todos los catalanes a los que representa la soberanía popular del Parlamento de Cataluña? Estaba representando a los que votan sí, a los que votan no. Por supuesto, no dije votar sí. Votar sí o votar no, pero ir a votar, porque entiendo que votar no es un delito. ¿Por qué no admitieron enmiendas a la totalidad? No se admitieron. A ver, repito, admitimos enmiendas de supresión de todo el texto, que es lo mismo. Pero además, le vuelvo a repetir, esta tramitación del 81.3 es igual, exactamente igual, que la tramitación por lectura única que existe en el Congreso de los Diputados y que además se ha utilizado para aprobar leyes de muchísimo calado. Y tampoco existe el Consejo de Estado. Es decir, tampoco existe ni es necesario el dictamen del Consejo de Estado. Pues con el 81.3 pasa exactamente lo mismo. Es más, yo considero que es más garantista el 81.3 que el procedimiento de lectura única, porque el procedimiento de lectura única, con que lo pida un solo grupo, es suficiente, y el 81.3 han de pedirlo dos grupos. Sí, es que creo que fue una jornada inolvidable para todos los que la vivimos, y precisamente les daba las gracias porque, a pesar de la violencia policial, pues la gente se comportó pacíficamente, y creo que es un tuit que lo podría volver a hacer ahora. ¿Agradecía entonces a quienes impidieron el cumplimiento de las órdenes judiciales? No, esto lo dice usted. Se lo pregunto. Yo le he dicho que agradecí a la gente que, a pesar de la violencia policial, se comportaron pacíficamente. ¿Quiere volver a leer el tuit, por favor? Porque es un tuit explicativo, es decir, sí, no, está muy claro. Agradezco a los que han hecho posible esta jornada inolvidable. Cuando dice política, ¿a qué se refiere? ¿A qué era de mentira, de broma, teatro, sainete, farsa? ¿A qué se refiere cuando dice eso? Pues que era política. No sé si usted considera que la política es una farsa, es un sainete, pues no, entonces sí. No lo pero considero. Yo entiendo que la política es una cosa seria y es una declaración política. ¿Era de verdad o era de mentira? Vamos a evitar el debate sobre